Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en este podcast de Tras la Huella, esta segunda temporada que no defrauda y tenemos con nosotros a un invitado, un crack en lo suyo, que seguramente que le conocéis o que le habéis visto en alguna ocasión. Él es Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. Algunos más bien le conocemos como Garcimonte en redes sociales, bueno, ahora nos contará por qué, ¿no? Pero bueno, para quien no te conozca, ponnos un poquito en contexto y preséntate, Guillermo. Pues soy Guillermo García del Monte, de Cuchillos Garcimonte. Eh, Soy arquitecto técnico de carrera y cazador y cuchillero de pasión. Así que encantado de estar aquí. Bueno, el placer es nuestro y a ver si te saco el jugo para que todos nos nutramos de todo ese conocimiento que tienes. Como comentas, eres cazador de mayor, de menor, ponnos un poquito en contexto, ¿qué es lo que más te apasiona? Soy cazador de todo, principalmente de mayor. También cazo menor, pero lo que más me gusta, la pasión de la caza y por lo que siento verdadera pasión es por la caza mayor. Y el tema de la forja, ¿esto en qué momento te da por ahí? Bueno, el tema de la forja viene porque a mí siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, siempre he sido muy proactivo y me ha gustado siempre hacer cosas. Y en una época de mi vida soy un apasionado del monte, siempre he estado en el monte. Cada vez que tengo un rato libre he salido a cazar o a hacer montaña. Y en una época de mi vida determinada tuve que estar un tiempo sin poder salir a cazar. Y es verdad que yo tengo en casa un montón de desmogues, como todos nos hemos encontrado alguna vez y tal, y pensando, ¿y qué puedo hacer con esto y tal? Y me dio un día por empezar a hacer candelabros, y empecé a hacer candelabros con los desmogues. Y como siempre me han gustado los cuchillos, te hablo hace pues 18 años, ¿eh? Siempre me ha gustado la cuchillería y lo que significa y siempre ha estado muy presente en mi vida como cazador y pues un día dije, joder, pues tenía una hoja de un cuchillo antiguo, pues voy a ponerle un mango de ciervo que tenía de desmogue y algo hizo clic en mi cabeza y cuando me da por algo, pues tengo que meterme a tope, pues empecé a formarme, a estudiar, a ver vídeos. En aquella época no había tanto vídeo en internet como hay hoy en día y tal, pero bueno, aún así había literatura y había formas por donde tirar y empecé a forjar. Me hice mi primera fragua en casa con una sartén y un cazo y un secador de pelo y tal, y a partir de ahí pues evolucioné y fui viniendo a más hasta hoy. Bueno, o sea, tremendo, ¿pero te dedicas a ello actualmente o tú tienes tu trabajo y luego esto es hobby o...? Yo tengo mi trabajo, Ujú. yo tengo mi trabajo de verdad, el que da de comer a mi familia, pero esto se convirtió dejó de ser un hobby hace mucho tiempo, eh, porque es algo muy pasional y a lo que le dedico bastante tiempo. Y es cierto que monté una empresa, que es Garcimonte Forged Knives, con la que gestiono toda la venta de cuchillería que hago, de cuchillería artesanal, aparte de GMT Knives con Pedro Ampuero, Ujú. que es una línea más industrializada. Y toda esta parte, tú comentas que te has formado viendo vídeos, que ahora cada vez hay más y demás, pero no, o sea, dinos, cuéntanos la chicha. ¿Tú dónde te has formado de verdad? O sea, ¿dónde aprendes esto bien? Bueno, yo gracias a un muy buen amigo mío, a Johnny the Knife, un tío muy conocido en el mundo de la cuchillería, que es probablemente el mayor coleccionista que hay de cuchillos del mundo, un tío que sabe muchísimo, me presentó en una feria que fui yo en Francia, que iba a presentar mi trabajo, me presentó a un Master Smith de la American Blacksmith Society. La American Blacksmith Society es la asociación de cuchilleros, de forjadores cuchilleros más Ujú. importante del mundo, que es americana, como no puede ser de otra forma. Y me presentó a Joe Kessler. Joe Kessler es un Master Smith, un vieja escuela, un fuera de serie, y me lo presentó y, bueno, pues tuvo a bien mirar mi trabajo. Y cuando vio mis cuchillos, Johnny, que le conocía, le preguntó, bueno, Joe, ¿qué te parece? ¿Qué podemos decirle a este chaval? Yo estaba empezando y además hablar con un máster Smith a mí me temblaban las canillas. Y me dijo, ¿qué podemos decirle a este chico de su trabajo? Y no se me olvidará nunca que Joe me dijo, pues solo le diría una cosa y es que nunca dejes de hacer cuchillos. Claro, Ostras. eso a mí se me grabó en el alma y a partir de ahí pues evolucioné. De hecho, en mis cuchillos custom de la línea Garcimonte, los cuchillos forjados míos, Ujú. el cuño mío llevo su nombre, va mi nombre, va Garcimonte, eh,
pero va Kessler y mis cuchillos son Kessler Garcimonte en honor a mi maestro, porque él es el que me metió en la vorágine del ABS, el que me dijo que debía formarme en Estados Unidos, que están las mejores escuelas de forja del mundo, y bueno, pues el que me metió un poco en este lío. Bueno, tremendo. ¿Y podríamos decir que él es tu referente o tienes alguno más? A ver, él es mi gran referente, él es, como le llamo, él es mi padre cuchillero, es mi gran referente, es una persona, un antiguo marine muy versado, que además tiene estudios en metalurgia en Estados Unidos y daba clase en la universidad, y él ha sido siempre muy referente. De hecho, la línea de mis cuchillos custom es la línea es continuación o evolución de su trabajo. Hago todo tipo de cuchillos, pero los que más hago, con los que más disfruto, los que me vuelven locos forjar, es la línea Kessler de sus cuchillos, la evolución de su trabajo. Y toda esta parte americana traída un poco a tu casa y a Europa y demás, que antes comentábamos, ¿no? Que en tu casa, pues, bueno, estuvisteis teniendo unas jornadas que me comentabas que te estuvieron examinando, ¿no? Cuéntanos toda esa parte, o sea, cómo funciona, porque de verdad es que es todo un mundo que A ignoramos través completamente. a través del ABS, el American Blacksmith Society, Ujú. tú puedes formar parte del ABS y quedarte como miembro sin más toda tu vida. Ujú. Y bueno, pues yo decidí, el ABS te da unos títulos, unas acreditaciones, que digamos hay dos niveles, Journeyman Smith y Master Smith. Eh, la primera que te tienes que sacar es el Journeyman Smith, que tienes que haber demostrado una formación y una evolución en tu formación durante 4 años, yendo a cursos en Estados Unidos, que se hacen allí en las escuelas que tiene el propio ABS. Y después tienes 2 exámenes. Un examen es el Performance Test y luego tienes que hacer 5 piezas que enseñas a un jurado de viejos Master Smith que juzgan la calidad de los acabados, los ajustes, las simetrías, las terminaciones, todo. Entonces, el performance Test tienes que forjar una hoja y hacerla barrabasadas. Y las barrabasadas es una hoja que tiene unas hojas, tiene un tamaño, unas medidas determinadas. Y con esa hoja, una vez que la has forjado y la has desbastado, le has hecho el tratamiento térmico y demás, tienes que cortar una cuerda de rafia de 1 pulgada, 2,5 centímetros en el aire, de un solo corte. Con eso lo que demuestras es que el filo la geometría de la hoja está correcta. La siguiente prueba es un tablón de madera de pino estructural de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Tienes que cortarlo completamente 2 veces entero, con muchos golpes, porque con uno es imposible, con muchos golpes. Y cuando terminas de cortarlo esas 2 veces, te tienes que poder afeitar, o sea, el filo Joder. tiene que seguir afeitando. Con eso lo que demuestra es que el tratamiento térmico es correcto, el tratamiento térmico en el filo. Y después, que es la faena, tienes que coger el cuchillo en un gato, en el sargento del taller, y doblarlo hasta 90 grados sin que se parta. Con eso lo que demuestra es que el tratamiento térmico está bien hecho y la hoja no se ha partido. Entonces, una vez que apruebas ese examen, que es el Performance Test, preparas 5 piezas, te vas a Atlanta, a la feria de cuchillería de Atlanta, Atlanta Knives Show, que es la feria de cuchillería más grande del mundo, te meten en una salita, presentas tus 5 cuchillos, te sales y 5 Master Smith se ponen a analizarlos, pero analizarlos del todo. Y los cogen y los miran, la geometría, el filo, el contrafilo, que esté bien, los acabados, tal cual. Y si 4 de los 5 opinan que tus cuchillos están bien y no tienen ningún fallo, apruebas. Si hay uno que opina, de los 5 hay uno que opina que tienes un fallo menor, también apruebas. Pero si uno de ellos opina que tienes un fallo que no es menor, pues suspendes y te presentas al año siguiente si lo consideras. Con otras piezas nuevas. Con otras piezas nuevas. Con otras piezas nuevas. Y con esto te sacas el título de Journeyman Smith, que es el primero. El Journeyman Smith es con monoacero, con acero sencillo, normal. Y luego viene el Master Smith, que es cuando la matan. Y el Master Smith es hacer esto otra vez igual, pero con acero damasco.
Entonces, el performance test, yo he sido el primer español en tener el Journeyman Smith. El performance test para Master Smith ya lo he aprobado, que lo pasé, hice el examen en la feria de Thiers delante de 300 personas que me estaban mirando, con lo cual imagínate, estar doblando el cuchillo y que no se parta, tremendo. Y ahora me falta ir a Atlanta, que si Dios quiere iré este año a presentar las 5 piezas para Master Smith. Madre mía, que se dice... Yo según estabas diciendo lo de doblar el cuchillo a 90 grados, yo estaba pensando, ¿eso salta? Y que no te pille delante, o sea, ¿no? Porque, jolines... Sí, hombre, se toman precauciones de Pero seguridad, es posible, tienes que hacerlo... sin que se rompa. Es posible, sin que... Sí, tienes los vídeos donde lo puedes ver. Sí, eso sí, tenemos que verlo, si yo no lo he visto. O sea, claro, pues bueno, posible. Un poquito, vale, pero 90 grados... No es que sea posible, es que es obligatorio para sacarte el título. O sea, todo el que tenga el título ha pasado por esta prueba. Espectacular, espectacular. Y para ti, Guillermo, ¿cuáles son los principales materiales... bueno, los principales materiales que utilizas... Bueno, materiales, evidentemente... Plástico no, pero ¿cuáles son los principales que utilizas para hacer un cuchillo y cuáles son los que no utilizarías nunca, ¿no? Porque entiendo, el damasco es una mezcla de aceros. Sí, correcto. ¿No? Entonces, el resto que no tienen mezcla, ¿qué tipos de aceros o qué tipo de materiales utilizas y cuáles no utilizarías nunca? A ver, yo siempre utilizo aceros. Para hacer un cuchillo necesitas acero. Acero es hierro más carbono, una proporción de carbono. Y el carbono es una proporción variable, más otros aleantes que se le puede añadir, ¿no? Pero para que te hagas una idea, para que un cuchillo, para que un hierro se convierta en acero templable, es decir, que adquiera dureza cuando haces el tratamiento térmico, tiene que tener una proporción mínima de carbono. La proporción mínima, estás hablando en torno a un 0,4 o un 0,5. 0,4 o 0,5%. Fíjate que es muy poquito. Sí. Pues eso transforma totalmente el hierro y lo convierte en acero, aparte de otros aleantes. Lo normal en cuchillería artesanal, dependiendo del tipo de pieza, porque esto varía. Si es un cuchillo de remate, no tiene nada que ver con un Skinner para pelar. El acero es diferente, el tratamiento térmico tiene que ser diferente, etc. Entonces, la proporción de carbono va pues entre 0,4 en cuchillería normal, entre 0,4 o 0,5, que es muy poquito, pero sirve para algunas cosas, hasta proporciones de un 1,5, un 1,6, que tienen algunos otros aceros, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cuchillo que quieras hacer, un cuchillo de remate, por ejemplo, no necesitas que sea, es más, no quieres que sea un cuchillo duro, porque podría partir. Y no queremos que se parta cuando estás rematando un jabalí, ¿no? Entonces es un cuchillo que tiene que tener poca dureza, o relativamente poca dureza, tiene que estar templado, pero tiene que tener poca dureza para que tenga mucha tenacidad, para que tenga mucha elasticidad. Te puedes meter en segundas derivadas con tratamientos térmicos diferenciales y con otras cosas, ¿no? Pero que eso son otras derivadas. Pero vamos, para que te hagas una idea, un mismo acero, el acero que más utilizo yo para los cuchillos míos forjados es acero O1, que es un acero bastante antiguo, o sea, no es uno de los ultra aceros modernos que hay, pero es un acero que tiene muy buenas propiedades. Y es un acero, a ese acero, dependiendo del tratamiento térmico que le haga, y el tratamiento térmico que va desde los 800, para el temple, desde los 800 grados hasta los 820 grados, si tú lo templas 800 grados te da unas propiedades, si lo haces a 810 te da otras propiedades y si lo haces a 820 te da otras propiedades. Para que veas que un mismo acero, y luego viene el revenido, que es la parte de quitar tensiones que has conseguido con el temple. El revenido lo tienes que volver a meter al horno entre 100 y 200 grados. Si lo hago a 150 grados me da unas propiedades, si lo hago a 200 grados me da otras propiedades, si lo meto una hora pasa una cosa, si lo meto media hora pasa otra cosa. Entonces es un mundo complejísimo, es un mundo que tiene 1000 variables y en esas 1000 variables tienes que dar con la clave para que sea lo idóneo para lo que estás buscando. Que esa es la clave de la pócima. Que esa es la clave de la pócima.
Cuéntanos un poco cuáles son las etapas de forjar un cuchillo, en modo sencillo. Desde que tenemos el trocito, ¿no?, de metal, ¿qué tenemos que ir? O sea, para que entendamos lo que estás comentando ahora justo, y luego cuéntanos exactamente qué es el templado, ¿no?, el tratamiento térmico, ¿en qué consiste? Vale, pues para hacer un cuchillo de forja, puedes hacer un cuchillo por forja o por desbaste. La diferencia es que la forja es un paso previo en el que se le dan unas propiedades al acero que el acero por desbaste no tiene. El acero por desbaste, el acero en la forma industrial en la que sale en las acerías, normalmente va por coladas. Las coladas tienen una dirección. Si haces un cuchillo por desbaste en dirección perpendicular a esa colada y no le haces una forja, con la forja lo que consigues es una alineación a nivel molecular de la estructura del acero. Si en un cuchillo por desbaste en perpendicular a la colada no haces este trabajo, no lo forjas, la resistencia del acero es menor, porque el acero, tú imagínate que sale como si fuese con alineaciones estructurales, ¿vale? Entonces, si tú lo haces en dirección perpendicular, si lo haces en dirección longitudinal, bien, porque vas a tener más resistencia. Si lo haces en dirección perpendicular, mal, porque será menos tenaz el acero, ¿no? Entonces, cuando forjas, lo que consigues es hacer una alineación estructural de las moléculas del acero. Con los aceros de hoy en día es cierto que muchos aceros puedes hacer tratamientos, o sea, puedes hacer desbaste y no tener este problema. Por ejemplo, con los pulvimetalúrgicos, que es otra derivada más de los aceros, ¿no? Pero bueno, en general, a grosso modo, para hacer un cuchillo custom, un cuchillo artesanal forjado, los pasos son partes de una pieza o rectangular, plana o redonda, depende de cómo lo consigas, y a eso le vas dando una forma en lo que hemos visto todo el mundo, del forjador en el yunque, le vas dando una forma, ¿no? Que tiene unos pasos, la punta, el recazo, el mango, tal. Después de eso, después de la forja, que sometes a mucha tensión al acero, tienes que hacerle un recocido para aliviar tensiones. Después tienes que hacer el desbaste. El recocido es volverlo a meter, que se caliente. Volverlo a meter, que se caliente y que se enfríe despacio. Sin tocar nada ni... Sin tocar nada. Después te lo llevas a la lijadora, le das la forma definitiva, vacías los planos, le haces un acabado, digamos, en bruto, y cuando has hecho ese acabado en bruto, viene el momento mágico, que es el templado. Y el templado es cuando consigues dar, como decimos los cuchilleros, darle alma a la hoja, que es cuando le das la dureza. Consigues que algo que no es duro adquiera una dureza. Ese es el tratamiento térmico. Tiene que estar el acero depende del tipo de acero, a una determinada temperatura. Cuando está a esa temperatura lo sumerges en aceite o en agua o una combinación de los dos, que también hay o en aire, o sea, que se puede templar dependiendo del acero de varias formas. Y después de eso le haces un revenido. Y el revenido es para alinear, tú imagínate cuando tienes un acero al rojo vivo, las moléculas del acero se están moviendo a mucha velocidad y de repente toda esa velocidad la paras inmediatamente sumergiéndolo en el aceite, por ejemplo, ¿no?, en el temple de aceite. Pero claro, eso queda muy tensionado, hay muchas tensiones, se te cae al suelo seguramente y se podría partir. Entonces tienes que aliviar esas tensiones y para aliviar esas tensiones hay una segunda parte del tratamiento térmico, que es el revenido, que es meterlo en un horno o en la fragua a una temperatura mucho menor, que suele ir entre los 100 y los 200 grados o 250 grados, depende del acero, una vez más, y con eso alivias esas tensiones. Y ya tendrías la hoja templada para hacerle los acabados. Volverlo a meter en la lijadora, hacerle el desbaste definitivo, ponerle el mango, etc. ¿Y la temperatura de la forja? O sea, ¿depende del tiempo que tengas eso dentro de la forja o depende de la temperatura de la forja? El que tiempo tú le des? dentro de la forja lo marca la sección del espesor de la pieza. Ajá. ¿Por el color que vaya consiguiendo? No, el color te marca la temperatura. Sí. Eso cuando lo haces a ojo. Yo, por ejemplo, para templar uso horno eléctrico, que me da la temperatura exacta. Exacto. Esta es una de las cosas de lo de la cuchillería artesanal, ¿no? Que dice, no, es que hay alguien tengo un conocido en el pueblo que hace unos cuchillos magníficos y tal. A ver, es cierto que la experiencia, que es un grado, pues te da
capacidad muchas veces para decir, no, es que yo sé que este acero que estoy utilizando o que he conseguido y tal, en la fragua lo dejo y le doy una dureza y una elasticidad perfecto. En la mayoría de los casos eso es muy difícil conseguirlo si no tienes métodos de medición adecuados. Hay aceros que se mide el punto óptimo cuando no imanta, pero es determinados casos, pero no es la generalidad. Ujú. Entonces, para hacerlo bien, y bien, me refiero a exacto, porque nos estamos moviendo, fíjate, en temperaturas de 800 grados, nos estamos moviendo en márgenes de 5 grados de diferencia o algo así, que no es nada. O sea, el acero cuando lo sacas del horno de templado, cuando sacas al aire, pierde en torno a 30 grados por segundo, Ostras. que es mucho. Sí, sí. Entonces, hay que tener la metodología muy sistematizada y hay que hacerlo todo Muy estructurado. según, Sí, según sí. unos parámetros, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, es que hay un artesano en mi pueblo que hace unos cuchillos fenomenales y tal, pues seguramente sí, pero probablemente ese acero se le podría sacar mucho provecho con unos sistemas de medición o haciéndolo un poco más científicamente, ¿no? O sea que tú tienes un laboratorio en casa Yo tremendo, tengo ¿no? un Para controlar taller, todo yo tengo esto. un taller que mi mujer está encantada. Sí, Vamos, que sí, básicamente, sí. o sea, tú tienes tus recetas, Sí, podríamos decirlo así, correcto. ¿no? Con absolutamente todo medido, que tu tiempo te habrá llevado Claro. de estar haciendo 50 millones de pruebas para exactamente conseguir lo que tú quieres en cada caso. ¿Y sabes lo que más me gusta? ¿El qué? Compartirlo. A De esto verdad, estamos. ¿eh? Sí, porque yo cuando empecé en la cuchillería es cierto que, jolín, en España había muy poca gente que diera cursos y había, o sea, cuando alguien era cuchillero, pues yo sé hacer una cosa y me lo guardo y no lo digo, no vaya a ser que me copies, ¿no? Gracias a Dios esto ha cambiado, ¿eh? O sea, hoy en día hay magníficos artesanos en España, Germán Azote es uno de ellos, Un saludo para él un desde abrazo muy aquí. fuerte. Además es uno de los que me enseñó al principio de mis principios, era de los referentes que yo tenía cuando empecé, él ya era un maestro cuando yo empecé, y, pero era de las excepciones, Germán es de las excepciones, porque lo normal es que nadie te enseñara nada, cosa que en Estados Unidos no pasa. Y yo tengo un poco esa cultura, o me han enseñado un poco esa cultura de compartir. O sea, yo soy más feliz cuando viene gente a hacer cursos que haciendo piezas de encargo tal. O sea, me gusta que la gente, porque en un fin de semana te llevas unos conocimientos básicos que te ahorran, pues a lo mejor 10 años de prueba y error. Claro. ¿Sabes? Y eso es algo que a mí yo habría agradecido en su momento Haberlo y yo tenido. sé que la gente pues eso lo valora, ¿no? O sea, el que venga alguien y digas, no, es que, pues mira, por aquí tienes que seguir, estas son las claves, estos son los pasos, en esto tienes que centrarte, esta es la herramienta básica que necesitas en el taller para hacer algo un poco con un poco de éxito, céntrate en esto y con esta herramienta y por aquí, tal y cual. Y a partir de ahí la gente que, oye, que siga su camino y que sigan aprendiendo, porque es cierto que aprendes mucho cuando te equivocas, aprendes muchísimo. Pero oye, determinadas que cosas, si alguien te las dice y son 3 pasos y lo ves, se te queda para siempre Claro. y no fallas. Aunque bueno, con error, acierto y demás, también a veces se te quedan mejor las cosas que cuando te las dicen. Totalmente. Yo tengo 2 cubos así de grandes lleno de errores, llenos de aprendizaje. Aquí en España, si alguien se quiere formar en cuanto a forja y demás, ¿qué sitios hay o qué opciones tenemos? Pues recurrir a artesanos que lo hagan y poco más. No hay una escuela en España que digas, yo recomiendo a todo el mundo que le interesa esto de verdad, que se metan, aunque sea por mirarlo, ¿no? En la American Bladesmith Society, porque de verdad que tienen, o sea, es gente que su espíritu en su ADN está a enseñar a los demás, ¿no? Y se aprende mucho te fuerzan o te animan a ir mejorando y a progresar. Hay gente muy buena, no solo en Estados Unidos, en Europa ya hay algún máster también muy bueno, y que recurran a los artesanos. Los artesanos que tenemos hoy en día en España, la feria que hacemos en Madrid es clara muestra de ello, cada año tienen más nivel y hay gente muy preparada hoy en día que seguro que les puede ayudar. Pues nada, vamos, yo es que hice un curso de forja con Germán, que te lo Sí, comenté, y
Y es un curso muy sencillito, pero si te gusta, aunque sea un cuchillo, yo es que lo tengo ahí casi de adorno, que no lo uso porque es muy chulo y bueno, al final luego tampoco haces el cuchillo de tus sueños, ¿no? Que no te vale ni para una cosa ni para otra, pero bueno, como toma de contacto está muy chulo y yo invito a todo el mundo que pueda hacerlo, que lo haga, porque de verdad que merece Mola, la sí, pena. sí. Y que conoces el mundo desde dentro, desde la experiencia, que al final es como realmente se aprende, o sea, al Sí, sí. final esto es así. Luego, dentro de las formas, Guillermo, de los cuchillos, porque te vuelves tarumba, o sea, coges y de repente llegas a un puesto de cuchillo de la feria de lo que tú quieras y dices, vale, yo como cazador, ¿qué cuchillo es el ideal de forma, de tamaño, de, bueno, qué consejos nos darías si tenemos que elegir un cuchillo? Vale. Te diría que no existe el cuchillo perfecto para todo. Como los coches. Como los coches. No existe el cuchillo perfecto para todo. Sí hay cuchillos más polivalentes que otros, Ujú. pero no existe un cuchillo que sirva para todo. Entonces, yo como cazador, por mi experiencia como cazador, eh, te diría que hay dos cuchillos básicos que creo que no pueden faltar en la vitrina o en el morral de un cazador. Sobre todo cuando cazamos con arco por tranquilidad espiritual. Yo cuando voy a cazar con arco, siempre llevo un cuchillo grande, llevo un Bowie. Llevo un Bowie porque me da tranquilidad de espíritu. Cuando tú dices grande, ¿de qué tamaño estamos Cuando hablando? yo digo grande son 20 centímetros de hoja, por lo O menos. sea, 20-21 centímetros de hoja. Es decir, un cuchillo que me permita, si el ansia me obliga a pistear esa misma noche, que yo soy así, suelo pistear esa misma noche y sé que está fatal hecho, pero lo hago, bueno, pues tener algún tipo de defensa, ¿no? Eso me da tranquilidad. Y yo llevo, cuando estoy en el Triestán y estoy a los guarros, yo llevo un Bowie. Eh, yo mi defensa es subirme a un árbol, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Sí. Un jabalí de noche, vamos. Eso por un lado. Y luego con el arte de la montería que tenemos en España, Ujú. el cuchillo de remate es un cuchillo que debemos tener. O sea, no hay, te diría, ningún sitio del mundo que tenga más razón de ser un cuchillo grande que en la montería española. Entonces es algo muy nuestro, ¿no? Hay teorías incluso que dicen que el Bowie americano desciende de un tipo de cuchillo español. Pero bueno, eso da para libros. Pero vamos, tener un cuchillo grande de remate creo que es importante. No en todas las ocasiones, pero creo que todo cazador debería tener un cuchillo de remate. Y luego el cuchillo más polivalente, el que yo siempre más he usado, es un cuchillo mediano, de unos 10-12 centímetros de hoja, que es el cuchillo de pelar, que es un skinner, es un cuchillo que está hecho con el que viscero, saco la carne, quito la piel, es el que más utilizo en cualquier situación, que es un cuchillo de, pues eso, 10 centímetros de hoja, más o menos, un cuchillo que sea cómodo en la mano, que te permita trabajar dentro de la cavidad abdominal, que no tiene que ser muy grande de mango, que tiene que tener un vaciado o plano o cóncavo. Eso es otro mundo, el tipo de vaciado, ¿qué vaciado? O sea, Explica qué es el vaciado, porque yo ya sé de qué estás hablando, pero no sé, o sea, esto no se entiende. Explícalo en plan sencillo. O sea, ¿qué es el vale, vaciado? podemos decir a grandes rasgos, voy a, Ujú. voy a ser un poco generalista, ¿no? Porque Sí. todo lo podemos matizar, pero a grandes rasgos hay tres tipos de vaciados. Para armas blancas hay tres tipos de vaciados. Plana, cóncava y convexa. La convexa, para que lo entienda la gente, la convexa es el vaciado que tienen las hachas. Es decir, es como con el casco de un barco que Sí. va de la parte de arriba del lomo en curva hasta el filo. Es un Ujú. vaciado convexo. Ujú. Es un vaciado el que tienen las hachas, que tienes mucho material que sirve para herramientas de impacto, para hachas y similar. Hay un tipo de cuchillo que se les caje, que es muy famoso porque tiene ese vaciado, pero vamos, es un vaciado, es un convexo acero, es un convexo bastante cerrado. Y es el que haría la hoja más potente de todas, la hoja más Más dura. fuerte, más, Ujú. más dura no, porque No. eso es el tratamiento térmico, Vale. más duradera, digamos, Vale. ¿vale? Eh, Luego está la contraria, que es el vaciado cóncavo, o sea, el cóncavo, sí, correcto, y el vaciado cóncavo, llevándolo al extremo, es el que tienen las navajas de afeitar. Vale. Es un vaciado que hace que el filo sea muy fino,
con lo cual es muy cortador, tiene mucha penetración en el corte. Llevando al extremo son las navajas de afilar. Casi todos los cuchillos de caza, de pelar y demás, son cóncavos. El vaciado es cóncavo. Y luego está el plano. Y el vaciado plano es típico de los Bowies, por ejemplo. Es el que tiene los planos rectos. Cuando hablo planos, hablo del ancho de la hoja, ¿vale? De la pala. Entonces, el vaciado plano es el que te sirve un poco para todo. En los Bowies casi todos son vaciados plano. Porque es cortador, pero también es resistente. Tiene un poco de los dos mundos. Entonces, bueno, pues Y no se desafila tan rápido. Y Digámoslo es que así. eso es por la dureza. Madre Es mía. que Me estoy metiendo una patada. es que lo que te hace lo que te hace la geometría de la hoja Sí. es que tenga más penetración de corte o menos. Y que la hoja sea más duradera o menos duradera. O sea, los bisturís estos que se han puesto tan de moda, ¿Sí? Que les tengo un odio ¿por tremendo. qué? A ver, Cortan muy bien. sí, cortan muy bien mientras te dure la hoja. Claro. Que se desafilan relativamente rápido y tienes que estar cambiando de hoja. Y además son peligrosos, porque Saltan. al final es un bisturí y es un bisturí que va cogido por medios mecánicos a un mango que puede saltar. Y además que si no llevas recambio, estás vendido. Y te quedas sin recambio en el monte y no tienes nada que hacer. Sin embargo, si llevas tu cuchillo, te quedas sin filo, sacas tu piedrita, tiqui tiqui, la recuperas un poquito y sigues teniendo. Entonces, la filosofía del cuchillo, fíjate, cuando sacamos la línea GMT, una de las cosas que intentamos hacer es que la gente se conciencie que el cuchillo de verdad es una herramienta práctica. Y cuando digo práctica, es que es una herramienta que tiene capacidad de sacarte situaciones complicadas y que puede estar contigo toda la vida. Y que con un mínimo mantenimiento, que es afilar, porque la gente, joder, es que yo no sé afilar los cuchillos y tal, es que aprender a afilar, tardas, en media hora has aprendido a afilar de maravilla. Claro, que es que al final, pero es falta de conocimientos, nadie te lo enseña bien, al final lo haces como Claro. buenamente, Pero, sabes, puedes... pero es fundamental, los que somos cazadores, los que nos gusta el campo, tenemos que saber, nos pasa como los cocineros, si es que el cuchillo es una herramienta de uso importantísima, tan importante como el rifle. Sí. Porque al final el rifle, o sea, la gente se gasta mucho dinero en rifles, en visores, en tal, y llevan un cuchillo... Sí, sí, sí. y dicen, no, es que el cuchillo, pues cuando se me desafile, pues lo tiro y me compro otro. ¿Por qué? Sí, Ten un cuchillo efectivamente. bueno y reafílalo y ten una herramienta que le vas a sacar un partido y un rendimiento que no vas a sacar a un cuchillo malo. Si no merece la pena tener un cuchillo malo. Si es que un cuchillo es para toda la vida. Sí, sí, literalmente. Bueno, esto lo comentábamos antes, ¿no? El tema de ¿es caro? ¿Es barato? Bueno, pues según cómo lo mires o según... Claro, fíjate, en cuchillería artesanal, a ver, en cuchillería artesanal los precios se pueden ir al infinito, ¿vale? Porque puedes meter, yo por ejemplo en los custom míos hay un material que me encanta para los mangos, que es el marfil de mamut, y utilizo mucho marfil de mamut. Pero de mamut, De mamut. mamut. De mamut, de los mamut de hace 30.000 años. Sí, sí. ¿Y de dónde sacas mamut para los...? Pues O sea, se lo compro a un proveedor ruso. El marfil de mamut no tiene CITES, es de libre distribución. Cualquiera lo puede comprar. Te metes en internet y lo compras. sí. Y es un material que es maravilloso, maravilloso, los acabados que tiene, lo bien que queda, las propiedades que tiene. O sea, es un material que es una maravilla. Y, y lo utilizo mucho para los mangos. Es un material caro, porque es marfil de mamut, pero queda muy bien y funciona muy bien y lo utilizo mucho. Entonces, lo de caro o barato un cuchillo, pues es que depende. Es que, claro, es que hacer una hoja de damasco de 300 capas, a mí se me van, solo en forjar la barra de damasco, se me van 2 días. A partir de ahí, haz la hoja. Y que cuando hagas la hoja no tengas ningún problema en las soldaduras de damasco y que esté todo bien. Y después hazle los acabados. Y hazle los grabados, que yo hago grabados a buril, que los hago yo a mano. Y haz las fundas. Y entonces el precio, pues es algo que se te puede ir a donde quieras, según los materiales que quieras ponerle, ¿no? Entonces, la gente paga por cuchillos
caros, o sea, el cuchillo tiene que ser siempre funcional, sea caro o sea barato. Lo que pasa es que hay gente que le gusta la cuchillería y dice, oye, pues yo quiero un cuchillo, pues me mola que tenga un acabado determinado, o que tenga unos materiales determinados y tal, y pagan por ello y, oye, pues fenomenal. Y hay otra gente pues, que dice, no, yo prefiero un cuchillo industrial. Pero un cuchillo industrial o industrializado no tiene por qué ser malo. Es cierto que en España yo creo que había un nicho que estaba sin cubrir de cuchillería industrializada de buena calidad. En Estados Unidos sí lo hay, por ejemplo. En Estados Unidos sí hay marcas industrializadas que tienen mucha calidad. Pero en España, es más, te diría, en Europa no lo hay. En Europa hay marcas buenas de cuchillería, en España tenemos marcas buenas de cuchillería, pero que tienen una calidad, utilizan unos materiales, digamos, muy estandarizados. A mí, o sea, yo quise dar una vuelta de tuerca a eso y decir, oye, quiero hacer un cuchillo industrializado que tenga calidad, que la gente cuando lo utilice diga, jolín, es que esto no es nada a lo que estoy acostumbrado, ¿no? El poder pelar 10 venaos con un cuchillo sin tocar el filo, pues algo que poca gente ha podido hacer aquí en España, ¿no? Y ahora se puede. Pero claro, que esto también, que lo comentábamos antes, no solamente es el cuchillo, sino es la técnica. Porque claro, yo le decía a Guillermo, vamos a ver, yo cojo el animal desde la cogotilla hasta el rabo y lo abro. Y claro, no, o sea, hago un agujerito, meto la cuchilla en dirección hacia el cielo, ¿no? Lo que es el filo, y abro hacia arriba o hacia abajo, pero sin ir a favor de pelo o cortando pelo, que es lo que al final nos joroba. Lo que hay que intentar siempre cuando pelas un animal, con cualquier cuchillo, caro, barato o intermedio, lo que hay que intentar siempre es cortar la menor cantidad de pelo posible, porque el pelo destroza los filos, los destroza. Te lo comentaba antes, fíjate, el pelo del jabalí es 50 veces más duro que un filamento de acero del mismo diámetro. O sea, es para matar los filos. Entonces, siempre que peláis un bicho o siempre que se pela un bicho, tienes que hacer una pequeña incisión para meter la punta del cuchillo y cortar la piel de dentro hacia afuera. Esa es una de las claves para mantener el filo. Ya os contaré en el próximo que... Seguro Lo documentaré, que bien, ¿eh? seguro que bien. A ver qué tal. Y de cara a afilar un cuchillo, Sí. tanto si estamos en el campo, y no tenemos herramienta para afilarlo, ¿es mejor no afilarlo y esperarnos a casa a tener nuestra herramienta? ¿O hay posibilidades en el campo para afilar una hoja sin cargárnosla bien? A ver, yo mi recomendación respecto a este tema, lo que digo siempre es, al campo se va con el cuchillo afilado. Vale. O sea, al campo tienes que ir con el cuchillo afilado. Y lo normal es que en la caza que hacemos, el 90% de los cazadores en este país, ¿vale? Que es irnos un fin de semana a cazar un corzo, un venado o un rebeco, o dos animales como mucho, o tal. Lo normal es que el filo te aguante la caza normal de todos los cazadores. Otra cosa es que diga, no, es que me voy de safari 21 días a África, que voy a estar en campamento itinerante todo el día por ahí metido y no voy a tener posibilidad. No, pero lo normal es que cuando nos vamos a cazar, un filo nos tiene que aguantar en una cacería y lo ideal es salir, o sea, afilar el cuchillo tranquilamente en casa, en la cocina, en casa, donde sea, llevarlo bien afilado y salir al monte con el cuchillo afilado. Si tienes que recuperar filo, porque pasan cosas, en el campo pasan cosas y se te puede desafilar, yo recomiendo llevar siempre una piedra de afilar en la mochila. Una piedra de afilar pequeñita, a mí me gusta mucho una que se llama C3, de la casa Falniven, que lleva un lado cerámico y otro lado de diamante, y recuperas el filo en cualquier sitio sin ningún problema. O sea, que eso es lo ideal. Se puede afilar de otras formas. Hay gente, si te metes a ver vídeos de reafilados y tal, hay gente que afila con el borde, con la parte de atrás de una taza de porcelana, porque es porcelana al final, bueno, pues sí, puedes tal. Otros que afilan con la ventanilla del coche, con el filo de la ventanilla del coche, del cristal, No me lo con puedo eso creer. también, sí, esto hay Yo creo que si mi padre haciendo eso friquismo me para mata, todo. o sea... Pero vamos, lo ideal es llevar algún sistema, alguna pequeña chaira o algún pequeño sistema de reafilado para poder hacerlo en el campo. ¿Y qué opinas de estos afiladores cuadraditos que tienen como unas Vs que pasas el filo
Que no, ¿no? Que no me gustan nada. ¿Pero por qué? No me gustan nada. Que a mí Porque me resultan súper cómodos. Yo lo llevo ya ahí clic, clic a todo el y... mundo, pero dentro de la comodidad está también que estropea muchos filos. Estropea muchos Porque se filos. lo comen al final, o... Porque se lo comen, porque muchas veces el ángulo que tienen no es el adecuado, aunque te digan que es el adecuado, que viene con ángulo, incluso hay algunos que traen varios ángulos diferentes y tal, entonces no es lo más adecuado, no es lo más adecuado, es mejor una piedra que lo haces con la mano y perderle el miedo, porque la gente muchas veces tiene, a mí me pasaba, la gente muchas veces lo que tiene es miedo a estropear el filo. Hay que perderle el miedo a estropear, o sea, no pasa nada si estropeas un filo, no pasa nada, ya lo recuperarás o no hay ningún problema, pero hay que perderle el miedo a afilar. Y cuando hablas de piedras que tienen, bueno, la parte de afilado, la parte de diamante, o ¿cuál es el orden? O sea, ¿cómo tenemos que operar para...? En el afilado de la cuchillería siempre se va de grano más grueso a grano más fino, ¿vale? Yo, por ejemplo, en casa, cuando reafilo en casa, utilizo tres piedras. Una que es un grano 400, que es la que utilizo para cuando el filo está muy estropeado. Después una grano 1000, que es más dura, tiene grano más fino. Y luego una 10.000, y luego le paso por el cuero. Entonces siempre tienes que ir de grano más grueso al grano más fino. Las que tienen dos caras normalmente vienen con una cara de diamante y otra de cerámica. La cerámica es la última, que es la más fina, y primero el diamante. Y sin agua ni nada. O con agua Lo ideal o... es hacerlo con agua, que Ajá. esté un poco húmeda, porque el agua lo que hace es crear un barrillo, una pasta, que eso afila mucho. Entonces ese barrillo que creas con el agua o aceite, o lo ideal es agua, para mí lo ideal es agua. Con ese barrillo la verdad es que se afila mucho y quita mucho material, ¿no? Mejor que hacerlo en seco. ¿Y siempre de la punta al mango? ¿O cuál es el sentido de como... Claro, ¿no? El... Bueno, lo normal cuando tienes una piedra grande Sí. es afilar como si estuvieras cortando rebanadas a la piedra. Ah, Y qué bueno. empiezas de la parte final de la hoja hacia la punta, ¿vale? Como si quitaras Sí. rebanadas a la piedra. Eh, con una piedra de mano pequeñita, pues lo ideal es igual de atrás hacia adelante. O sea, al contrario de lo que yo he hecho toda la Sí. vida. Sí. Ah, vale. Oye, nunca... Siempre buen momento Sí, sí, siempre un para momento aprender. para aprender. Sí, sí. Jolines, pues... Bueno, esto más tengo que verlo, ¿eh? Porque al final yo creo que hasta que no lo ves de un experto, de una persona que... Bueno, Organizamos un día un sí. vídeo y hacemos Eso hay que hacer algo. una sesión. ¿El encargo más peculiar que te hayan hecho? Vale, yo hace tiempo que dejé de coger encargos. Porque, fíjate, me pasaba una cosa, yo he llegado a tener 2 años de lista de espera. Y me pasaba una cosa, para mí la cuchillería o la forja es una pasión. Y cuando una pasión se convierte en obligación, se le pierde, le pierdes gran parte de lo que significa, ¿no? Le pierdes el cariño a hacerlo y lo haces porque lo estás haciendo por obligación. Entonces, hace tiempo que dejé de coger encargos. A mí me gusta hacer lo que hago, lo que me pide el cuerpo hacer en cada momento y tratar de hacerlo bien. Gracias a Dios a la gente le gusta y lo aprecia. Pero yo sí que me acuerdo en mis orígenes, hace ya un montonazo de años, pues que estás con el tema de vender, ¿no? Que te mola y un chico me encargó un cuchillo con unas medidas determinadas, pero con unas medidas determinadas que era, en el recazo tiene que tener exactamente, te digo un número, pero 3,2 centímetros. En la parte media de la hoja tiene que tener 3,8 y en la parte de la punta tiene que tener 1,2 y de longitud tiene que tener 16,7. Digo, oye, que es que esto es forjado, que voy a hacerlo que se parezca. No, no, es que tiene que ser exactamente así porque lo quiero que sea exactamente así y tal. Y conseguí hacerlo, te hablo hace no menos de 15 años. Y conseguí hacerlo, que se lo mandé y tal, que luego nunca me lo pagó el cuchillo, por cierto. Ostras. Pero aquel fue un cuchillo, o sea, aquel fue un encargo peculiar por cómo tenía el tío de tasado y cómo quería el tío las medidas de exactas, que no es algo frecuente, o sea, no es algo... Normalmente te suelen decir, oye, pues un cuchillo de remate, te dan ciertas
pautas, pero no te suelen decir, ¿no? Exactamente Sí, eso. no van tan al detalle, madre mía. Pero sí, aquel fue un encargo que recordaré siempre. Peculiar, peculiar, madre mía. ¿Y cómo ves el futuro de la forja a nivel mundial, Guillermo? Pues mira, gracias a Dios yo lo veo con futuro. O sea, creo que se está cambiando la mentalidad de los aficionados a la cuchillería. Claro, aficionados a la cuchillería, si lo piensas, somos los cazadores, o deberíamos ser los cazadores, pero hay otro nicho importante que es la cocina, hay otro nicho importante que es el bushcraft, o sea, al final los cuchillos acompañan a casi todo el mundo en algún momento de su día a día. Ujú. Y yo lo veo muy bien porque veo que últimamente la gente está empezando a apreciar la cuchillería artesanal. Te hablo de cuchillería artesanal, de futuro de cuchillería artesanal. Creo que la gente está empezando a apreciarlo, que de verdad se dan cuenta del trabajo que hay detrás, porque no es la pieza que haces, es el tiempo que has necesitado para aprender a hacer esa pieza, que la gente a veces no lo valora, ¿no? Dice, no, pues es que, oye, pues este cuchillo me parece caro. Pues es que este cuchillo lleva muchos años de formación. El conseguir hacer una pieza así lleva muchísimos años de formación y eso la gente lo empieza a valorar. Están saliendo en España, como te decía, artesanos buenísimos, están saliendo chavales que de verdad son gente que tiene manos de oro, o sea, gente que está muy preparada y que están trabajando muy bien y le veo un gran futuro. Yo soy muy positivo al respecto y además me gusta porque, jolín, está muy bien saber hacer cuchillos, está muy bien que la gente lo aprecie, pero cuando ves el entorno, que la gente también lo hace bien y cómo se esfuerzan y las cosas que están haciendo y lo ves en las ferias, ¿no? En la feria de cuchillería en España o en Europa, que ya van representantes de España a casi todas las ferias del mundo, incluido Estados Unidos, y van chavales que están haciendo piezas muy buenas y que se les valora, pues genera alegría e ilusión. O sea No, desde que luego. Ver buen ese relevo futuro. generacional Sí, es sí. importante y más en algo tan, tan antiguo, ¿no? Que Sí, tantos años, o sea, que parece que ahora que todo con la industria ya parece que desde que no. el hombre es hombre. Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Y ya para acabar, Guillermo, siempre acabamos con una pregunta que es, en el hipotético caso de que no tuvieras la opción de volver a estar en contacto con la naturaleza, ¿qué sería lo que más echarías de menos? Jolín. Pues lo que más echaría de menos si no pudiera estar en contacto con la naturaleza, si no pudiera estar en el campo, sería esos momentos en los que me encuentro a mí mismo cuando estoy en el campo. Al final, el campo es mi refugio y es mi medicina para poder estar tranquilo conmigo mismo. Yo al final la de cualquiera, llevamos vidas muy ajetreadas, llevamos vidas muy complicadas, muy estresadas y cuando estás en el campo, yo el momento de estar en el campo, de un amanecer o un anochecer en el campo, en soledad o con algún amigo de la cuadrilla o tal, es lo que te recarga las pilas y lo que te hace encontrarte a ti mismo como persona, ¿no? Entonces, probablemente eso es lo que más echaría de menos. Pues muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de este mundo, enseñarnos de manera muy sencilla, yo creo, y para todos los públicos, pues este arte que eres capaz vamos, de conseguir, de hacer con tus manos y bueno, que ya lo pondré en práctica en el, Estoy en el deseando verlo. campo. Sí. Ya te enseñaré un poquito los jamones de manera Fenomenal, fina. fenomenal. Ya lo verás. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Guillermo, Gracias a por, ti. por tu tiempo y nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella.